Y bueno, y vamos a hablar sobre la revolución del Evangelio, vamos a hablar sobre el primer discurso del apóstol Pedro, la primera prédica del Evangelio, el primer anuncio del Evangelio que se registró en la Escritura. Hasta ese momento nadie predicó el Evangelio, sino que predicaron sobre la venida del Mesías. Después de recibir el Espíritu Santo empieza esta revolución, la revolución del Evangelio. Y hoy en esta parte vamos a ver sobre la prédica de Pedro. Cabe destacar de que esto sucede durante el día de la Pentecostés, ¿sí? Entonces, en Hechos capítulo 2, si nosotros abrimos, vamos a ver cómo empieza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién de ustedes entiende qué es el día de Pentecostés? Aparte de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en ese día como iglesia, como el cuerpo de Cristo fue bautizado en el Espíritu Santo, fue sumergido ahí. ¿Quién de ustedes entiende qué es el día de Pentecostés? ¿Por qué se le dice Pentecostés? ¿De qué viene pente? Pentágono, de 5, ¿no? Pentecostés. La palabra significa 50. ¿50 qué? 50 días después de Pascua. Después de Pascua. 50 días después de Pascua, después de los primeros frutos, después hay una seguidilla de fiestas judías solemnes ahí, que Cristo es nuestra Pascua. Viene el Espíritu Santo, escuchá, ¿no? Guarda. Para los que no escuchan en el video, hay un trueno afuera. Entonces, Cristo es nuestra Pascua y Él es la primicia. Es el primero que resucita. Son los primeros frutos que se traían. Pascua, primicia. Y se contaban 50 días y en los 50 días se festejaba el día de lo que es Pentecostés para los judíos, porque ese día ellos recibieron ¿qué? La ley de Moisés. ¿Eh? La ley de Moisés. Entonces, muy importante entender, muy importante saber, muy importante recordar este suceso. El día de Pentecostés es cuando el pueblo de Israel celebra su recibimiento de la ley. Para el judío, la ley es como un anillo de alianza de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Viste cuando la novia se casa con el novio, se casan y se comparten el anillo? Bueno, para ellos es eso, es un compromiso que Dios celebra con ellos. Y a los 50 días de que estuvo Moisés en el monte Sinaí, les entrega la ley. Les entrega la ley, estuvo ahí y es como un compromiso para ellos. Entonces son 50 días que ellos cuentan y en el día de Pentecostés ellos entonces reciben la ley. Ahora, cuando llega el día de Pentecostés, dice, cuando llegó este día, en el versículo capítulo 2:2 dice, y de repente vino del cielo estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De esto habló Pastor, que el Espíritu Santo vino como un estruendo. No sé si vos cuando llegues a tu casa, ahora no, fíjate si podés encontrar un video, el ruido pones así, el ruido no sé cómo explicarlo, hay un video, yo lo vi, cuando, a mí me gusta la aviación, cuando pasa un avión a velocidad supersónica, ¿no? Que supersónica es por encima de la velocidad del sonido. Cuando pasa sobre esa velocidad, pasa al lado de la gente, pasa y después se escucha un estruendo, se escucha como que el avión pasó y unos cuantos segundos después se escucha ¡brum! Y el estruendo del sonido, ¿viste? Es como muy fuerte, un estruendo. Bueno, es algo parecido, yo me imagino que algo parecido sucedió cuando vino el Espíritu Santo y es una explosión, la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, cuando esto sucede, empiezan a orar en lenguas, empiezan a andar,
¿Qué nos pasa a nosotros? Yo no te voy a andar explicando lo que les pasó porque a mí y a vos te pasó. Que entran en un estado de euforía, de alegría, porque recibieron a un consolador al cual tanto habían esperado, porque se habían amargado, se habían entristecido los discípulos, porque Jesús se fue. Hasta tal punto se habían entristecido de que Cristo ya no iba a estar con ellos, de que algunos se fueron a pescar. Volvieron a sus viejas andanzas, no al pecado, sino que a su viejo trabajo. Y Pedro volvió hasta que Cristo tuvo que ir a buscarlo y antes de ascender los congregó a todos en Jerusalén, los congregó, los juntó y les dijo, esperen por favor, esperen aquí porque va a venir la promesa. Y la promesa no venía un día cualquiera, sino venía un día de Pentecostés, el día cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel. Y cuando sucede esto, los discípulos se llenan de gozo del Espíritu Santo, se llenan del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a profetizar, empiezan a evangelizar. La gente que toda rodeaba al pueblo de Israel, ¿sabes que en esa época asistía a ese lugar todos los judíos de todo el imperio romano, de todas las provincias, venían a adorar a Dios al templo para Pascua, para el primero frutos y también para el día de Pentecostés porque festejaban ese día. Entonces se hospedaban en Jerusalén por más de 60 días, esperando las fiestas, esperando todo ese movimiento que había de peregrinación a ese lugar. Y de pronto todos esos judíos que crecieron, que nacieron en otros territorios, en otras provincias, en otros, digamos, estados, en otros países, de pronto escuchaban a estos discípulos hablar en su propio idioma. Porque, por ejemplo, yo soy ucraniano. Si alguien entra y de pronto se manifiesta el Espíritu Santo y empieza a orar en ucraniano, yo te voy a entender, hermano. No me voy a hacer el otro. Ay, no entiendo. No, yo voy a entender, te voy a traducir lo que él decía. Imagínate, de pronto ellos empezaban a hablar. Uno oraba en ucraniano, supongamos. Otro oraba en español. Otro oraba en italiano. Predicaban cosas y maravillas del Señor. Todo el mundo quedó atónito. ¿Qué es lo que pasó? Porque el ruido del estruendo se escuchó no solo en ese lugar, no solo que se escuchó acá. ¿Viste cuando tirás un fosforito y hizo ¡paf! El flim paf, ¿viste? El pim paf, ese que hace ¡paf! Para los chicos. Hacen ¡paf! ¡Uy! ¡Ay, el Espíritu Santo! No, fue algo poderoso. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que este estruendo se escuchó en toda la tierra, porque es como que ¡pum! Descendió, se manifestó la presencia. Y esto no fue sutil como el nacimiento de Jesús. ¿Te das cuenta? El nacimiento de Cristo fue muy así sutil, con manifestación de ángeles, las estrellas, pero así algo tranqui, algo, digamos, muy tranquilo. Vamos paso a paso. Bueno, hubo muerte también durante el nacimiento de Jesús, murieron niños, o sea, pero acá Dios fue extravagante, fue más allá de su capacidad. Dijo, yo voy a tirar un petardo, dijo. Yo voy a hacer un estruendo, yo voy a llamar la atención. El Evangelio llama atención. Fue a recibir eso del Señor recién. El Evangelio llama la atención. De cualquier incrédulo, de la persona que se burla de vos, es porque el Evangelio llamó su atención. El Evangelio llama la atención. No puede ser escondido detrás de una cortina, porque la cortina fue rota por medio del Espíritu Santo, por Dios, para que salga ese Evangelio a la luz, para que el Evangelio en la forma, en la figura de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Y esto sucede en el día de Pentecostés. Cuando el pueblo de Israel recibe la ley de Moisés, en ese mismo día, nosotros, como la iglesia, recibimos al Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y dice, oh, varones y mujeres, dice, varones, esos no están borrachos, porque se burlaban de ellos. No vamos a leer todo el pasaje porque es largo. Se burlaban de ellos, decían, no, estos están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Un vino dulce. Y se burlaban de ellos. Decían, no, ellos están borrachos porque los escuchaban. Y hablaban en lenguas, hablaban. Hablé en lenguas, no hablé en ucraniano. Entonces hablaban. Y algunos decían, no, están borrachos. ¿Y por qué caminaban como borrachos? Se caían. Y Pedro se para enfrente de ellos. Se para enfrente de toda esa multitud con los 11, dice la Escritura. ¡Fua!
Yo una vez estaba orando al Señor, le digo, Señor, yo veo en la Escritura a los pentecostales, veo en la Escritura a los que son carismáticos, pero ¿dónde están los bautistas? ¿Dónde están en la Escritura los bautistas? Y el Señor agarra y me dice, los que estaban ahí antes de recibir al Espíritu Santo, esos son los bautistas. Yo le digo, sí, es cierto, yo fui bautista. Y el bautista se esconde, excepto algunos. Algunos sí van por su carácter ya, y por su ímpetu, y predican la palabra. La mayoría se esconde. Y de pronto esos 11 se pararon con todo de nuevo, firmes a predicar el nombre de Cristo. Algo cambió en ellos. Algo cambió. El evangelio que recibieron, de pronto salía desde ellos de forma sobrenatural, porque recibieron al Espíritu Santo. Y Pedro se para y dice que es el día de Pentecostés, es el día donde se cumple la promesa del profeta Joel. El profeta Joel vamos a leer en profeta Joel, yo lo tengo acá. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Dice, en los postreros días, versículo 17, y esto es lo que dice Pedro, primer discurso de Pedro, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjate, acordate el día de Pentecostés, que ellos recibieron la ley de Moisés en tablas. Lo que es piedra, ¿no? No tengo un ladrillo acá, pero yo te lo mostraría. En una tabla, escrito algo que estaba escrito con el dedo por narración de Dios, por el dedo de Moisés. Las primeras tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Las segundas fueron escritas por Moisés. Entonces dice, y recibieron ellos, dice, derramaré de mi espíritu, versículo 17, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese esta profecía, y que es el profeta Joel. Y después tenemos al apóstol Pablo, que dice que Dios nos dio un nuevo corazón y puso su ley como un nuevo corazón en nosotros. Entonces, al igual que al pueblo de Israel se les entregaron las tablas, hoy en día nosotros hemos recibido la ley de Dios impregnada en nuestra carne, en nuestro corazón. Te lo resumo. El autor de la ley vive en vos. ¿Qué es mejor? ¿Tener las tablas o el autor de la ley? Su naturaleza, su ADN está en vos. Por eso ahora no querés pecar, querés vivir una vida nueva. Por eso ahora en vos no vivís vos, sino que vive Cristo. La ley, la letra, porque es Cristo, es la ley, es el logos hecho carne. Mismo Jesús que se manifestó, se hizo carne, vive en vos. En el día de Pentecostés no recibimos otra cosa sino que un corazón nuevo. Y esto se produjo por medio del Espíritu Santo. Antes de eso, los discípulos estaban escondidos por temor a los judíos. Pero cuando reciben al Espíritu Santo, ¡fua!, cambia todo. De pronto este Pedro, que negó a Cristo 3 veces, hoy estaba predicando el Evangelio. Estaba predicando con denuedo, citando las Escrituras, dando pruebas irrefutables en las Escrituras de memoria para que el pueblo de Israel pueda creer. Fíjate que lo que es el Evangelio siempre va acorde a las Escrituras. El Evangelio nunca va en contra de lo que dice la palabra. Va acorde a las Escrituras. Y como un buen judío, Pedro entendía que el pueblo de Israel necesita 2 testigos para que cualquier palabra se afirme. Si alguien te quería
condenar en el juicio, necesitaban 2 testigos según la ley de Moisés para que la palabra sea confirmada. Entonces él narra a profeta Joel y después narra de memoria el Salmo 16 del salmista David, que habla de Cristo Jesús, y presenta pruebas irrefutables que la manifestación del Espíritu Santo es la manifestación y es la prueba de que Cristo ha resucitado. A causa de la resurrección de Jesús, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¡Wow! Si Cristo no resucitó, no tendrías el Espíritu Santo. Y sí lo tenés. Sí estás bautizado. Sí lo tenés. Sí sos guiado por Él. No estoy poniendo dudas si lo estás o si estás siendo guiado por Él. Yo confirmo y afirmo de que sí lo estás. Sí sos guiado por Él. ¿Amén? Entonces vemos en la Escritura que Pedro presenta la resurrección de Cristo como una piedra angular del Evangelio. No es cualquier cosa, no es poca cosa, ¿viste? No vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Él no le tiene miedo a presentar algo sobrenatural, una resurrección. Él presenta la resurrección de Cristo y la muerte de Jesús. Habla de las 2 cosas. No separa una cosa de la otra. ¿Vos sos evangélico? Sí, soy evangélico. Ay, ¿qué vas a una iglesia? Sí, voy a una iglesia. ¿Y qué iglesia es? No, es una iglesia evangélica. ¿Y qué hacen ahí? Oramos, cantamos, ofrendamos. ¿Viste? Se ríen las hermanas, pero la mayoría hace eso. Porque el evangelio para ellos no presenta nada. Es barato. Pero cuando el evangelio verdaderamente tiene valor para vos, sí, soy evangélico, ¿qué te pasa vos? Vení, yo te voy a predicar. Yo te voy a enseñar. ¿Y qué? ¿Y ustedes ofrendan? Sí ofrendamos. Yo ofrendo mi diezmo. Yo doy el diezmo. No sería maestro de la palabra si no te hablaría del dinero. Yo ofrendo mi diezmo. Te conozco los principios y te los voy a enseñar. Y así como agarré a mis compañeros en el trabajo, el otro día le comentaba a los hombres, les di vuelta, como dicen acá en Argentina, como una media les di vuelta. Les prediqué, les evangelicé, les dije sobre la ofrenda, sobre el diezmo, sobre los principios bíblicos, sobre la siembra y la cosecha, y quedaron boca abiertos. Y les dije, bueno, ahora tienen que ofrendar, y se asustaron. ¿Viste? ¡Ay! Le digo, es una broma, le digo. Acuérdense que dije que es voluntario, le digo. ¿Viste? Cada vez que les predico, le digo, bueno, ahora voy a levantar una ofrenda. No, se ríen, ¿viste? Pero pasa eso, que muchas veces el evangelio para algunos, ay, vos sos evangélico, sí, vámonos de aquí, que nadie se dé cuenta que estamos aquí. Y Pedro no hizo eso. Pedro no hizo, ay, chicos, cállense, no hablen en lenguas. Hey, Juan, ¿por qué estás tan boleándote? Párate bien, párate erguido, sentate, porque la gente nos está mirando, estamos llamando mucho la atención. El evangelio llama la atención. El Espíritu Santo llama la atención. El Espíritu Santo te va a hacer resplandecer. Y Jesús dijo que una luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que entran a la habitación. Y vos vas a ser exaltado, vas a ser levantado. No estás ahí solo para estar en tu trabajo escondido. Ay, soy evangélico, Señor, que nadie se dé cuenta que soy. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos compañeros en mi trabajo conozco que son evangélicos, pero nunca dicen que lo son? Y cuando hay bromas en el equipo del trabajo, las siguen. No saben marcar diferencia. Yo no los condeno. ¿Por qué? Porque no han creído un evangelio verdadero, por el cual vale la pena luchar, hermano, hermana. Un evangelio que sí vale la pena compartir. Y Pedro entendió eso en el momento que recibió el Espíritu Santo, que fue plasmado en él. Él dijo, wow, esto es tan poderoso, tengo que compartir con toda esta gente. El día de Pentecostés es cuando Dios entregó un corazón a la iglesia. La iglesia fue moldeada, fue creada y estaba sin vida aún, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, un viento recio, ¿qué hizo Dios cuando creó al hombre? A ver, vos te estás riendo. ¿Qué hizo Dios? Ahí, sí, ella se está riendo. ¿Qué hizo Dios? Sopló. ¿Sí? Sopló y le dio vida.
Le dio vida al hombre, a la mujer. ¡Fua! ¿Y qué hizo con la iglesia? Sopló lo mismo. Sopló el Espíritu Santo, entró en la iglesia y se convirtió en algo vivo, en un cuerpo que vive, que respira. ¡Wow! Ya está. Él está aquí. Uf. Señor, gracias Jesús. Y Pedro tuvo la osadía de presentar a Cristo como alguien que sí merece ser aceptado. Un Señor, un Dios por cual vale la pena luchar, por cual vale la pena persistir, ser perseguido, porque es un evangelio que cambia vidas. Por eso cuando vos te encontrás con alguien que está destrozado, que está desanimado, que está destruido, que su vida no va para más, está desalentado por completo, vos tenés la solución. ¿Sí? Vos tenés la solución. ¿Qué le tenés que presentar? A ver, el Evangelio. Muy bien, un 10 para la hermana. Un 10 para la hermana. El Evangelio. Tenés que presentar el Evangelio, porque el Evangelio cambia, salva, renueva completamente. El Evangelio no es la onda. No es una onda temporaria. El Evangelio no es la onda del siglo XXI. Ay, estos locos de la Escritura, ahora tienen la Biblia, se volvieron fanáticos. No es la onda. Sino el Evangelio es la figura, es una persona que es Cristo Jesús. ¿Viste? No es algo, no es una filosofía, sino que es una persona. La gracia es una persona. El Evangelio es una persona y es Cristo Jesús. El Evangelio llama la atención. Siempre llama la atención. Entonces, como el día de Pentecostés, en el antiguo pacto, cuando Moisés desciende del monte Sinaí y ve al pueblo, ¿qué hizo el pueblo cuando se ausentó el pueblo se ausentó Moisés? ¿Qué hizo el pueblo? A ver. Se volvieron a la idolatría. Se hicieron un becerro, después Aarón dio una excusa muy tonta. Pero léelo en la Escritura. Dice que el pueblo de Israel se acercó. Ese fue el chamu de Aarón. Dice, no, el pueblo de Israel se acercó a mí y dijeron, no sabemos qué pasó con Moisés, haznos un Dios. Y él dice, bueno, yo les dije, les tuve miedo y les dije que me traigan sus aritos, sus joyas, y las eché al fuego y salió este becerro, dice. Es el chamu de Aarón. Dice, y salió el becerro, por magia. ¿Cómo pasó? No sé, fue mágico, yo no tengo nada. Y Aarón dijo, bueno, cállate porque si no te emboco, le dijo. ¿Viste? Le dijo a Moisés, cállate, ya fue. Entonces, ¿qué pasa el primer día cuando Moisés desciende con las tablas? Mueren 3.000 personas. 3.000 personas son masacradas en el campamento de Israel. Porque Moisés dice, saquen cada uno su espada, los que están conmigo, y se apartaron los hijos de Leví y muchos se volvieron para el lado de Moisés. Y dijo, ahora todos los que tienen ustedes espada, saquen su espada y vayan de punta a punta por el campamento y el que se te cruce, matalo. Masacraron a 3.000 personas ese mismo día. Esa es la ley. Esa es la ley, la que ellos recibieron. Ahora, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el primer día, cuando Pedro predicó, se arrepintieron y nacieron de nuevo 3.000 personas. ¿Te das cuenta? 3.000 personas son traídas de muerte a vida. Eso es lo que hace el Evangelio, te trae a vida, te da vida, no te mata, te resucita a una vida nueva.
Es el evangelio el cual nosotros predicamos y vale la pena luchar por él. Vale la pena compartirlo en tu trabajo, con tu amigo, amiga, con tu compañero, con tu jefe. No le tengas miedo al jefe cuando él está desanimado. Decirle, ¿sabes que yo tengo una solución? Yo oro en lenguas, adoro a Cristo y yo sé que él tiene una solución para tu problema. Está pues, vos puesto delante de él. En cualquier lugar donde vos estés y hay un jefe encima tuyo, vos sos como Daniel para él. Sos como Daniel, sos como José, porque estos corazones Dios nos dio a nosotros ahora mediante el Espíritu Santo. Nosotros estamos para guiar los pasos de la gente. Somos la luz. Acéptalo una vez para todas. Ay, cómo me gustaría ser la luz del mundo. Sos la luz, sos la sal, no sos otra cosa más que eso. Ay, me gustaría salar un poco más. Sos la sal y la peor sal que puede existir. La sal más salada, no sos la sal marina. ¿Viste? A mí me gusta usar la sal marina que no es tan fuerte. Vos sos la sal. La sal. Cuando se sala con esa sal, ¡fua! Nada puede cambiar. Estás llamado para eso. Y Pedro le da esta palabra al pueblo de Israel. Presenta estos hechos irrefutables, presenta profecías, demuestra en la Escritura que ellos son una nueva creación, que tienen a Cristo. Dice, este Espíritu Santo que vino ahora es la prueba de que Cristo ha resucitado y presenta a Cristo como Mesías y Salvador. Vamos a leer esto en la Escritura. En la Escritura dice así, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido de Padre la promesa del Espíritu Santo, y ves que él dice como que cuando Cristo resucitó, por eso nosotros gozamos del Espíritu Santo, dice, he recibido el Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oh. 2000 años después, el mismo Espíritu Santo está con nosotros. 2000 años después. ¡Qué fidelidad! ¡Wow! ¡Qué evangelio tan poderoso! 2000 años después. La iglesia, bueno, hizo esto. Estalló, explotó, después volvió a unirse. Pero el Espíritu Santo nunca se fue. Siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo acá presente. Clavadito. Siempre fichó ahora. Siempre hizo horas extras, no durmió, se presentó a tiempo al trabajo. Cuando vos estabas desanimado, cuando vos estabas llorando en tu almohada, Él te vio, Él te dijo, ¿por qué lloras? Te dio aliento, te animó. Ese mismo Espíritu Santo. No fui yo, no fue el pastor, no fue la pastora, sino el Espíritu Santo que está en ellos. Dijo, hay que curar esta ovejita, hay que curarla, hay que mimarla, hay que darle amor, hay que darle contención. Ese Espíritu Santo. Y después de esos 2000 años, dice, Él estuvo con nosotros, dice, lo que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no vio a Jesús que murió sin querer queriendo, ustedes no estuvieron ahí. Esa misma gente, 50 días, se hospedó en Israel, festejando después las fiestas de que Cristo fue asesinado y muerto en la cruz. La misma gente. No fueron otros, no es que cambio de turno, pim, ficharon uno, se fueron a sus casas y vino otra gente. Esa misma gente estuvo ahí 50 días esperando el día de la Pentecostés porque no van a pagar. Si vos viajás y sabes que viene una fiesta grande, no vas a pagar 2 veces el viaje. Aparte no hay un avión que te lleva, te trae. Algunos caminaban muchos kilómetros para llegar a Israel, viajaban por mucho tiempo. Entonces no van a volver a sus casas, vivían ahí. Esa misma gente, dice, apóstol Pedro le dice, quien vosotros crucificasteis. Ustedes estuvieron ahí. Hay una canción en el idioma ucraniano que dice,
no es mi pecado, dice, no es la gente, no es las manos, no son los clavos los que crucificaron a Cristo, sino que mi pecado lo crucificó. Vos no estuviste ahí, pero tu pecado sí. Nosotros lo habíamos crucificado con nuestra conducta, lo que nosotros íbamos a padecer. Y Cristo, viendo el futuro nuestro, se entregó a la muerte. Nadie lo obligó a ir a la cruz. Él mismo se entregó. Él entregó su vida por nosotros. Mi pecado lo crucificó. Y Pedro resalta esto. No dice, no, fue un accidente, fue un malentendido. Usted no tiene nada que ver. Acepten a Cristo. Y dijeron, sí, bueno, vamos a aceptar. No, no pasó eso, sino que les hizo llamar la atención. ¿Y qué pasa? En otro momento fuera apedreado Pedro. Pero la Escritura dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué dice? Se ablandaron de corazón. Dijeron, wow, hicimos la verdadera, hicimos algo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde entró el Espíritu Santo en juego. Ahí, por medio del Espíritu Santo, ellos habían recibido este corazón blando y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. No, vos tenés que cambiar. Vení a nuestra iglesia, vamos a orar por vos. Arrepiéntete. ¿De qué? De no reconocer a Cristo como tu Salvador. Solo eso. Vos podés ser buena persona, comportarte bien. El único pecado del que no se perdona es cuando no recibís a Cristo. Ahora están los estudiosos. No, porque cuando vos blasfemás al Espíritu Santo, sí. Cuando blasfemás el Evangelio del Espíritu Santo, que atestigua que Cristo es Mesías, que Jesús es el Señor. Cuando vos rechazás el testimonio del Espíritu Santo, no tenés salvación. No tenés salvación. Y Pedro dice, arrepiéntanse. Dice, arrepiéntanse, reciban y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estaba en él, que estaban los apóstoles, dice, es para ustedes, esto es para la casa de Israel, es para ustedes. Después hubo la manifestación para los gentiles también en la casa de Cornelio, para nosotros, es para toda carne. Y Pedro dijo, arrepiéntanse, reciban a Jesús, bautícense. Bautizarse quería decir en aquel entonces que vos públicamente, ojo, para un judío, públicamente reconocías que Cristo era Mesías. No era poca cosa. Hoy por hoy, nadie te persigue por ser bautizado en Cristo. Nada. No, nosotros podemos hacer un bautismo acá y no va a haber una horda de judíos o religiosos haciendo bombo, ¿viste? Haciendo herejes, herejes. Nadie te va a decir eso, porque nosotros es así. Pero para el pueblo de Israel era algo muy importante. Recibir a Cristo no era solo poca cosa, sino que dar testimonio que cuando yo me sumerjo en el agua, me sumerjo en la muerte de Cristo, cuando soy levantado del agua, soy levantado en vida de Cristo Jesús. ¿Sí? Y siempre como enseño sobre el bautismo, cuando vos te das un chapuzón en la pileta, cuando salís de la pileta, ¿qué primero que haces? Tomás un bocado de aire. Es eso lo que significa. Cosas físicas que te representan las cosas espirituales que ya han pasado en tu vida. Que cuando te sumergen en la muerte de Cristo. Que Él murió para el pecado una vez y para siempre. Que vos estás muerto para el pecado, para las maldiciones, para la brujería, para las posesiones demoníacas. Estás siendo muerto cuando sos bautizado. Vos manifestás en este mundo físico, muero para el diablo, muero para su reino, muero para cualquier macumba, lo que vos quieras hacer contra mí. Yo estoy muerto. A ver, andá a hacer una brujería a un muerto. Vas a ver que no funciona. Vas a ver que no tiene ningún efecto sobre él, porque esa persona está muerta. Y cuando te levantan del agua, vos tomas el primer bocado de aire y haces, te entra la vida de Cristo. Eso significa que la vida de Cristo ha entrado en mí. No es como dice Pedro, es un baño de... ¿Viste cuando vos te bañás, te duchás, ¿viste? Te duchás después de hacer la obra, de volver al trabajo, te duchás?
No es eso. Es una representación física de lo que sucedió con vos en el mundo espiritual. Y también te plasma a vos. Te plasma a vos que cuando me bautizan es porque la vida entra en mí. Yo he visto testimonios de la gente que fue liberada durante el bautismo, fue sanada durante el bautismo. Tengo un testimonio de una conocida que antes de entrar al agua perdió la vista. Fue un poder demoníaco que la atacó, se volvió ciega. Descendió, el pastor le ayudó a descender a la pileta. Cuando descendió a la pileta le dijo al pastor, no veo nada. Bueno, vamos a bautizarte igual. Una iglesia bautista. A veces, como dice Andrew Womack, hasta como él dice, hasta una ardilla ciega se topa con una nuez, ¿viste? Así dice. Es así. Entonces descendió y cuando el pastor la sumerge, la levanta, vuelve a ver. Veía todo de vuelta. No hay fuerza demoníaca que pare el evangelio. No pienses que el vecino o el jefe que está enojado con vos que es un estorbo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ver la cara de tu jefe y va a decir, ¡ay, por favor! Bueno, vámonos de acá. Rajemos, ¿no? No te va a decir eso. ¿Viste cuando ves a alguien, te asustas? ¡Ay! Sos vos, por favor, qué susto me diste. O te asustaban viéndote por la mañana al espejo, te mirabas y dices, qué cara, che. Te lavabas todo, yo. Entonces, el Espíritu Santo, el bautismo, dice el apóstol Pedro, es muy importante. Entonces, todos ustedes que fueron bautizados, eso es lo que pasó. Entonces, si te viene el diablo con esa patraña de que, ahora la maldición. No, ¿qué maldición? No, maldición nada, estoy muerto para la maldición. Llévatela a tu casa. Quédate maldito vos, diablo. Yo soy bendecido en el nombre de Cristo. Eso es lo que tenemos que decir. Entonces, Pedro hace una invitación al perdón de pecados, al don del Espíritu Santo y al bautismo en aguas. Dice que ustedes recibirán. Este discurso Pedro ha hecho lleno del Espíritu Santo. Cambió algo en ellos. Y este mismo evangelio el que llama la atención. Esto fue una palabra que recibí de Dios. En este momento, acá, en este instante, cuando salí a predicar, el evangelio siempre llama la atención. Siempre es extravagante. Siempre hace parar a la oreja a los incrédulos. Siempre llamará la atención. Y este es el evangelio que recibimos nosotros. Por eso yo te animo a predicar este evangelio. No vayas al trabajo y no digas, no, nosotros vamos a la iglesia, nosotros oramos, cantamos, adoramos, es buen ambiente, hay buena vibra, hay buena energía. No le vayas con ese chamullo, por favor. Tenés que decirle, ven, conoce a Cristo, conócelo en persona, Él está vivo. Quiero que conozcas su toque, quiero que oren por vos mis pastores, no, yo voy a orar por vos, pero ven a la iglesia. Quiero que sientas lo que es verdadero, que eso sí que existe. Cambió mi vida, mira lo que soy ahora. No tengo miedo, tenés que dar testimonio, no te escondas. No te escondas para nada, no te escondas para nada. Porque si vos te escondes debajo de la mesa, tu luz no va a brillar. Sal de ese usucucho, de ese lugarcito donde vos te escondiste. Sal de ahí. Dile, acá estoy. ¿Viste cuando jugamos a las escondidas con nuestros chicos? ¿Dónde estás? Acá estoy. Y te escondés. Entonces le digo, así jugaba con mi hijo mayor. El chiquito todavía no tuve oportunidad, pero con el hijo mayor, cuando yo jugaba, cuando era chiquito, le digo, bueno, ahora te toca a vos esconderte, Bernabé. Y se esconde Bernabé. ¿Viste? Él se esconde, entonces vos decís, ¿dónde estás? Y dice, acá estoy. No, pero yo te tengo que buscar, no tenés que decir dónde. No, bueno, papá, otra vez, se esconde. Se para atrás la cortina, se ven los piecitos. ¿Dónde estás? Acá estoy, dice, ¿viste? Siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde está el evangelio? Acá está el evangelio. ¿Qué querés saber? Así tenés que ser. ¿Qué querés saber? ¿Viste esos evangélicos? ¿Qué te pasa con los evangélicos? ¿Qué duda tenés? No, porque los evangélicos son esto, los otros no. Los evangélicos no son ni esto ni lo otro. El evangelio es Cristo, es una persona. Porque ustedes son religiosos. Nosotros no somos religiosos. Nosotros hemos creído en una fe viva.
Yo no tengo religión si no tengo una fe de Cristo que está en mí, que vive en mí, que se manifiesta. ¿Qué necesitas? No tengo problemas. Vamos a orar por tu problema. Como pasó con mi compañero. No, tengo un problema con el papeleo de la moto. Vamos a orar por tu problema. A las 2 semanas se solucionó. A las 2 semanas se solucionó. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué tenés problema? No, tengo problema acá con el trabajo, esto y lo otro. Vamos a orar. Se soluciona. Dios está para eso, para solucionar los problemas de los demás. Y vos sos el canal a través que Dios soluciona el problema. Dios no tiene otros hijos para enviar. No tiene otros hijos, te tiene a ti. ¿Entendés? Te tiene a ti, no tiene a nadie más. No, pero está la maestra. La maestra no está en tu trabajo trabajando. No está el pastor. Y el pastor está trabajando en la casa de moneda. No está el maestro está trabajando en Bursaco. Entonces, ¿quién está? A vos. Vamos a darle valor al Evangelio. Vamos a valorarlo. Vamos a valorarlo. Yo te animo a eso. El Espíritu Santo, que te posea por completo, que te guíe por completo, que te agarre, que te dé media vuelta, que vos seas el profeta en tu lugar donde vos estás. Vos sos el profeta para esa nación. No hay otro profeta, sino que sos el profeta en ese lugar donde vos estás. Sos el líder, sos el ungido de Dios. ¡Uh! ¿Cuántos ungidos hay aquí en este lugar? Levanten la mano. ¡Wow! El diablo va a venir y te va a decir, no, ¿qué te crees? ¿Te crees el pastor? No, yo soy el ungido del Señor. Señor me ungió con su Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas, para traer luz a las naciones. No fue solo para Cristo, fue para el cuerpo de Cristo. Algunos dicen, no, es para Jesús nada más. Para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para Jesús. ¿Y nosotros qué somos? Somos su cuerpo, somos sus manos, sus pies, sus ojos, somos su boca. Nosotros somos llamados para tocar, para sanar, para liberar, para hacer todo lo que Dios hizo mediante de Cristo Jesús, para hacerlo ahora. No hay otro nombre. Y como dice apóstol Pedro, que no hay otro nombre dado a los hijos, a la gente por el cual la gente se pueda salvar. A esto dice la Escritura, vamos a ir a Hechos 4:12, y esto ya antes del concilio, Pedro, defendiéndose de las acusaciones del concilio, dice esto, dice, y en ninguna hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Vos querés salvar a tu hermano? ¿Querés salvar a tu hermana? ¿Querés salvar a tu vecino? Predícale a Cristo, predícale Cristo, 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 Cristo. Nadie más, sino solo Jesús. No hay Buda, no hay Krishna, no hay dioses, no hay Zeus, no hay nada de eso. Es toda imitación diabólica para distraer a la gente. No hay ídolos, sino que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y a Él solo tienen que llevar a la gente, a nadie más. Vos sos el profeta. Vos sos el ungido, ungida. No, porque el maestro tiene la unción. Tengo la misma unción que vos. Tengo la misma unción que vos. No es otra. Apóstol Pedro, volvamos al capítulo 2. ¿Cuánto voy predicando ya? Más o menos, a ver. 1 hora, bien. Vamos cerrando. Apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de la segunda. No, porque ellos recibieron el don del Espíritu Santo en la primera venida. Era el más de la mejor calidad. El de la segunda calidad es para los que van después, y nosotros hemos recibido el Espíritu de versión 2025, del año 25. ¿Viste cómo sale el Windows? Siempre la actualización de software, todos los años actualizan. El mismo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que sanó a los enfermos por medio de la sombra de Pedro. Acá. Allá. 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 Recíbelo. Sí. El maestro se volvió loco. Loco por Cristo. Loco por el Evangelio. Loco por lo que dice la palabra. Loco por completo. Estás llamado para eso. Te van a decir profeta, profeta.
Profeta en el trabajo, te van a decir. Ahí viene el profeta. Se van a burlar de vos. Ahí viene el que ve las visiones. Se van a burlar de vos. Pero estás puesto por Dios en ese lugar. Ahí viene el ungido. ¿Sos el ungido? Sí, lo soy. Ahí voy allá. Yo sí, acá estoy. ¿Qué duda tenés? No, porque yo no creo. No creas. Pero Él sí vive. Él sí te ama. ¿Ah? Como dijo una vez, y volviendo a lo que decía Pedro, dijo una vez un predicador, dice, no, yo opino esto. Y predicaba, no hay opinión, hay escritura, hechos verídicos, lo que dice la escritura, no vale mi opinión, vale la opinión lo que dice la palabra. Ungido, sanado, liberado, prosperado, elegido, enviado y nada más. Eso somos lo que somos nosotros. Así que bueno, vamos a orar, ¿no?